Un servicio más. Hace algunos años, tuve la oportunidad de trabajar como guardia de seguridad. Me desenvolvía principalmente para proteger y resguardar los muros de 3 torres departamentales. En general, la empresa para la que trabajaba se dedicaba principalmente a esto, a resguardar inmuebles de este tipo. No era como que se arriesgaran a trabajar para otras empresas o a prestar ciertos servicios que tuvieran que tener una relación con respecto a los valores o a otro tipo de situaciones en donde tienes que arriesgar la vida de una manera más constante. Verás, este servicio que me tocó a mí le llamaba R24 y este se encontraba localizado cercano al Panteón San Isidro. Ahí por el metro Camarones, me parece, entre Camarones y Refinería. Verás, este servicio contaba con 3 torres, la Torre A, la Torre B y la Torre C. Y aquí es donde mi labor principal era recibir paquetería, abrir la puerta peatonal, la puerta vehicular y prácticamente asistir en todo lo que los administradores y personas que vivían ahí necesitaran. Desde favores algo bastante tontos hasta ciertas situaciones que sí tienen un cierto valor de una mayor importancia. Mi trabajo prácticamente era trabajar 24 horas por 24, en donde, por desgracia, pues no puedes descansar mucho, ya que tus 24 horas comienzan a partir de que sales del servicio, sin contar el tiempo que tardas para llegar a tu casa y en lo que descansas y demás. Pero finalmente, este empleo fue mi primer trabajo y me dio la oportunidad y la seguridad de poder integrarme al mundo laboral. Con el paso del tiempo, me fui percatando que este servicio tenía ciertos detalles extraños. Para empezar, por las noches había una zona de juegos. Era un jardín grande pegado a los basureros. Pero del otro lado, es decir, en contraparte a donde están los basureros, había unos juegos para los pequeños. Un sube y baja, unos columpios y una rueda que puedes hacer girar para que todos se diviertan a gusto. Sin embargo, por las noches, cuando este lugar estaba vacío, se tornaba de un ambiente más pesado y bastante tétrico, ya que desde mi caseta se podía escuchar cómo los columpios se movían solos. El sube y baja también, y algunas veces el rechineo que llega a ser la rueda cuando la vas girando. Esto lo sé y lo puedo confirmar, porque a través de las cámaras de seguridad podía percatarme de todas estas anomalías. No es como que solo los escuchara, no. Aparte de escucharlos, podía verlos a través de nuestras cámaras. Inclusive, llegué a comentarle a mi compañero y a otros compañeros que también eran nuestros relevos sobre este tipo de fenómenos. Digamos que casi todos éramos nuevos en este servicio. Si acaso nos llevábamos 1 o 2 semanas de diferencia cada uno, pero el más antiguo era yo. Así que, cuando empecé a darme cuenta de estos fenómenos sobrenaturales, les comenté de manera inmediata. 1, para que no se espantaran, y 2, para que no se fuesen a sacar de onda si es que les tocaba escuchar o ver algo así por las madrugadas. Inclusive, les brindé la contraseña de las cámaras. En el dado caso de que no me creyeran, ellos mismos podrían revisar y asegurarse de que lo que yo les estaba contando era real. Además, había una situación también diferente. Y lo que pasa es que en la Torre A o en el edificio A ocurría también un fenómeno extraño entre las 2 y las 4 de la mañana, puesto que el elevador solito subía y solito bajaba. Verás, como cualquier elevador, pues obviamente necesitas apretar un botón para que éste suba o baje. El detalle es que cuando el elevador subía desde el lobby y bajaba, no bajaba a nadie. Es decir, si el elevador se detenía en el piso 6, en el estacionamiento
en el lobby o en el piso que fuera, simplemente no salía nadie. Era como si esta cosa alguien la activara y la volviera a activar de regreso. Y a pesar de que las cámaras daban directamente al interior del elevador y hacia el lobby, jamás llegamos a ver a nadie. Este hecho sí me tocó verlo acompañado de mi compañero de turno. Yo sé que suena algo redundante, pero al menos me tocó verlo en la presencia de otra persona. Y este también se sacó de onda al ver esta situación, ya que no es normal que este tipo de sucesos ocurran. Y a pesar que el detalle del elevador sí lo reportamos en diferentes ocasiones con la administradora de la Torre A, esta siempre dijo que había reportado el suceso, y por más que las personas de mantenimiento que venían a checarlo lo revisaban de pies a cabeza, simplemente no hallaban nada extraño o fuera de lo normal con este. Era como si el elevador funcionara en perfecto estado durante el día, y por la madrugada, en este horario, se volviera loco por completo. Todos estos detalles también se les tuvieron que avisar a nuestros supervisores, tanto de turno como al jefe de la empresa, ya que estos venían a revisarnos 1 o 2 veces a la semana, con el objetivo de ver que todo estuviera en orden, tanto en una situación administrativa, en una situación operativa, y que también nosotros sostuviéramos una buena relación con los administradores, ya que a pesar de que trabajábamos para una empresa de seguridad, al final del día los clientes terminan siendo los administradores de las torres, por lo que si alguno de los guardias llega a tener problemas con ellos, estos simplemente te pueden correr con un chasquido en sus manos. Así que cada vez que mi supervisor o el jefe de la empresa venía a visitar mi servicio, les dábamos los mismos reportes, en donde no había cosas negativas ni nada en contra de la administración o el detalle operativo, pero sí les mencionamos sobre todos estos fenómenos paranormales o sobrenaturales que se presentaban, incluyendo también las evidencias que existían a través de las cámaras. No sé por qué ellos simplemente no se asombraban. Era como si todos ellos ya conocieran la situación sobre el servicio de R24. Y a pesar de que tratamos de decirles que si nos sentíamos algo asustados, estos últimos nos pidieron de buena manera que por favor ninguno de nosotros 4 nos retiráramos de este servicio. Es decir, yo como encargado de servicio, mi compañero y mis otros 2 compañeros, que eran nuestros relevos. Todos nos pidieron que de favor nos quedáramos a trabajar aquí, ya que era muy difícil mantener una constancia con los guardias de seguridad. Y por alguna razón, en este servicio todavía era más complicado. Ahora me doy cuenta que las razones principales del por qué la gente simplemente no quería trabajar aquí eran estos fenómenos extraños, ya que ocurrían todos los días. El que nunca nos fallaba era el del elevador, y el de los juegos era de una forma más esporádica. Inclusive también, muchos de los vecinos llegaban a presentar ciertas quejas con nosotros o con otros administradores de alguna otra torre, quejándose del por qué había tanto ruido en los juegos durante las madrugadas. Y principalmente los vecinos de la Torre A generaban conflicto entre ellos, porque ellos pensaban que alguien jugaba con el elevador. Y en múltiples ocasiones nos dieron estas quejas con la finalidad de poder observar las cámaras. Pero por más que intentamos encontrar un culpable, esto simplemente nunca pudo pasar. Era como si el fantasma o el ente que habitara esos pasillos simplemente no se dejara ver ni a través de las cámaras ni de forma física. También llegamos a conocer algunos testimonios de una señora que vivía en el departamento 201, la cual
aseguraba y juraba que siempre que se estacionaba en su lugar, alguien la observaba desde la oscuridad, como si fuese un tipo que nada más estuviese esperando para acecharla. Y aunque ella daba aviso a la caseta y alguno de mis compañeros o yo terminábamos dándole asistencia, simplemente no veíamos a nadie. Era como si la señora dijera que veía a una persona y en unos segundos esta cosa o esa persona se desapareciera de inmediato. Este evento debió de haberme ocurrido al menos a mí unas 5 o 6 veces durante 3 o 4 años que trabajé ahí aproximadamente. Y a mis compañeros les tocó también en otras ocasiones más. Pero de igual manera, tampoco dieron con el paradero de lo que asustaba a esta mujer. Aparte de ese hecho, existen muchos testimonios más de otras personas que aseguraban ver cosas extrañas, ya sea por los pasillos, por el estacionamiento. Algunos más se quejaban dentro de sus propios hogares, como si algunos departamentos tuvieran sus propios fenómenos siniestros en esas paredes. Por mi parte, traté de hacer lo mejor que pude durante mi tiempo como guardia de seguridad, pero finalmente continué estudiando y encontré una mejor oportunidad laboral con el paso del tiempo. Pero mis años que duré trabajando en esa empresa, jamás me pude explicar a qué se debían todos esos fenómenos paranormales. Era como si algo, o una fuerza o fuerzas extrañas, invadieran este lugar por las noches, ya que, como te repito, durante el día las cosas eran bastante tranquilas. La gente siempre tenía una buena cara, sostenían un buen semblante, e inclusive llegaban a realizar muchas actividades interactivas o ciertos convivios o tipo kermeses entre ellos mismos. Es decir, que tanto vecinos de una misma torre como de otras torres eran bastante unidos y no tenían problemas de estarse quejando el uno del otro, más que por estas anomalías que llegaban a ocurrir por las noches y por las madrugadas. Era como si este lugar cambiara por completo. Y a pesar de que nunca supe si este lugar tuvo un pasado más tenebroso o peligroso, ya ves que algunos lugares luego terminan marcados por ciertos hechos así, pero creo que este no tenía nada, o sea, un pasado turbio o tenebroso no, o al menos hasta lo que yo llegué a preguntar o a saber. Digamos que lo más tenebroso y aterrador es que está cerca del Panteón San Isidro. Y al menos uno de mis compañeros solía decirnos que posiblemente los entes o los muertos que descansaban ahí a veces se salían de sus tumbas para venir a visitarnos. Sé que esto suena un poco tirado, que suena algo bastante loco, pero al menos era lo que este compañero quería pensar. Y espero que mi historia puedas leerla. Si tienes la oportunidad de compartirla, te lo agradecería mucho. Pero con el hecho de que puedas leerme, me haría sentir bastante feliz, ya que este tipo de situaciones muchas veces no se les pueden contar a todas las personas, ya que no todos te van a creer o puede que simplemente te tiren de a loco. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece este último relato? ¿Qué haría usted si tuviera que cuidar de un lugar embrujado? ¿No le parece algo extraño, tenebroso, tétrico? Cuéntenos, ¿qué haría usted y cómo trabajaría en un espacio así? ¿Se quedaría por necesidad o simplemente tomaría otra opción que se le llegase a presentar en su momento? Le recordamos que puede compartir su experiencia a través de nuestro WhatsApp. Recuerde que puede compartir cualquier historia, cualquier anécdota, ya sea que le haya sucedido a usted o a algún conocido. Este espacio está diseñado específicamente para todos esos relatos que son difíciles de contar de propia persona. Yo soy Damaso y por favor no se despegue del capítulo, que todavía tenemos más relatos nocturnos.
Cuando me convertí en madre por primera vez, tuve la mala suerte de que mi hijo tuviese muchos problemas para dormir. A pesar de que yo le dedicaba toda la atención posible, sobre todo por los detalles, como lo llega a ser el fallecimiento por cuna, o este tipo de problemas que muchas veces tienen los infantes cuando nacen, en donde se les tiene que estar monitoreando y de muchas maneras posibles, tanto para que no se les olvide respirar o que lleguen a tener algún problema mientras están descansando. Siento que siempre fui una madre bastante apegada a este tipo de procesos. Es por esa razón que me comencé a preocupar cuando una mañana que fui a ver a mi niño, lo encontré con su carita llena de muchos rasguños. Es normal que muchos bebés muchas veces se agarren su cara y por accidente lleguen a arañarse accidentalmente, claro. Pero las marcas que tenía mi pequeño estaban muy simétricas, es decir, como si alguna mano o algo con lo que él se pegara lo hiciera en una dirección bastante perfecta. Inclusive sus marcas parecían hasta cierto punto como si hubiesen sido de una forma intencional. Cuando llamé a mi esposo para que él también fuera testigo de lo que acababa de presenciar con mi hijo, mi esposo me comentó que deberíamos de poner una cámara de seguridad para ver si es que de esta forma podríamos encontrar el problema que estaba afectando a mi niño. Hasta eso nosotros dos no teníamos tantos problemas económicos cuando nuestro primer hijo estaba chiquito. Y en menos de unas semanas, mi esposo logró contactar a una persona que nos dejaría unas cámaras de seguridad por un precio bastante accesible. Las primeras noches todo parecía normal. Mi niño dormía con calma y por lapsos él se despertaba dentro de lo normal, mientras que yo lo monitoreaba en los mismos tiempos que ya le tenía marcado. Sin embargo, aproximadamente un mes más adelante, después de que las cámaras de seguridad estaban activas en nuestra casa, mi esposo y yo nos quedamos perplejos al ver cómo de la cuna de mi bebé salía una especie de niño chiquito, es decir, un niño como de unos 3 o 2 años, de esos que apenas empiezan a caminar y con mucho trabajo se tambalean al moverse. Este niño ponía sus manos en la cara de mi bebé y cuando él se retiraba, mi hijo terminaba con esas marcas o rasguños en su carita. Lo extraño y aterrador de todo lo que te estoy contando es que este niño se volvía a esconder debajo de su cuna. Cuando mi esposo y yo nos dimos cuenta en las grabaciones de lo que estaba sucediendo, nos dispusimos a revisar a la perfección el cuarto. No sé por qué teníamos la idea tonta de que posiblemente uno de los niños del vecindario se estaba colando a nuestra casa, sin que nosotros lo supiéramos. Pero por más que intentamos darle una explicación lógica, simplemente no existía. Nuestra casa obviamente siempre permanecía cerrada. Y aunque nosotros tratábamos de tener mucho cuidado con nuestro bebé, era ilógico que alguien se metiera sin que ninguno de nosotros nos diéramos cuenta. Este fenómeno lo vimos aproximadamente 2 veces más.
Y siempre era la misma situación. Un niño pequeño salía debajo de la cuna de mi bebé y le ponía sus manos en su cara. Y segundos después, este mismo se volvía a esconder ahí. Parecía como si esta criatura viviera debajo de la cuna de mi niño. Sin embargo, como las cámaras de seguridad que teníamos no eran a color, no podía apreciar bien cómo es que este niño estaba vestido. O más bien esta cosa, porque mi esposo y yo creemos y sentimos que eso no era un niño. Lo primero que se me vino a la mente fue traer a un padre para que bendiciera la casa. Sí soy una mujer religiosa y he visto en muchas películas y he sabido en muchos casos que muchas veces esto llega a ser un remedio cuando lo lógico o lo razonable de plano no funciona. Y así lo hicimos. El padre vino, estuvo paseándose por toda la casa, dejó agua bendita y también hizo algunos rezos en español y otros también en latín. Después de que el padre visitó nuestro hogar, agradezco y con toda la fe que tengo que este niño dejó de aparecerse en nuestra casa. Nunca supimos si en realidad se trataba de un fantasma o a lo mejor de un duende o de qué cosa era lo que estaba fastidiando y agrediendo físicamente a nuestro bebé. Hoy en día que recordamos estos sucesos, nos da un poco de risa, ya que en su momento sí nos generaba un temor profundo. Porque el hecho de ver cómo esa cosa salía debajo de la cuna y se volvía a esconder ahí, era algo que sí me hizo perder la razón en su momento. Hoy en día lo vemos como algo extraño y un poco chusco. Sin embargo, esto es lo más aterrador que me ha sucedido en mi familia. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Creo que sin duda, el hecho de presenciar algo de actividad paranormal en tu casa o en algún lugar en el que estás muy familiarizado, sin duda, es algo sumamente aterrador. Y más cuando estos fenómenos empiezan a atacar a nuestros seres más queridos, o en este caso, a los más vulnerables. Te invitamos a que dejes tu opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Esta noche te está hablando Damaso, y por favor, no te despegues todavía de este capítulo, que todavía tenemos para ti más relatos nocturnos. Cuando era pequeño, mi abuela solía contarme muchas historias sobre los nahuales. Ella los describía como criaturas que se podían transformar en personas y viceversa, como si se tratase de una especie de brujos que tenían cierto pacto con alguna entidad negativa, la cual les permitía obtener este tipo de poderes. Cuando ella me platicaba sobre estas historias, yo creía que solo se trataba de cuentos para asustarme, para de alguna manera meterme el miedo a no quedarme tanto tiempo afuera de la casa, ya que tenía esa pésima costumbre con los amigos del pueblo, quedándonos a jugar canicas, fútbol, bote pateado o cualquier cosa que se nos cruzara por la mente. Ella siempre me contaba una historia todos los días antes de dormir. Supongo que ese era su objetivo. Sin embargo, hubo una ocasión que todas esas historias
se empezaron a volver algo perturbadoras cuando nos empezamos a dar cuenta que muchos de mis amigos habían desaparecido por todo el pueblo. Todo comenzó con mi amigo Ernesto, el cual no se le fue visto nuevamente por el pueblo, ni siquiera por algún terreno baldío, en algún rancho vecino o en algún otro sitio que pudiese dar vida de que este amigo estuviese todavía con nosotros. Los habitantes del pueblo se hacían diferentes preguntas. Me acuerdo que los padres de Ernesto estaban más que preocupados y todos los días hacían ciertas búsquedas para encontrar a mi amigo. Inclusive, también me llevaron a interrogar, tanto a mí como a otros cuates que éramos del rancho. Pero nosotros no sabíamos qué responder. Después de todo, sí nos habíamos visto esa tarde para jugar, pero cada uno de nosotros nos despedimos para volver a nuestras casas. Y al día siguiente nos enteramos que Ernesto nunca llegó a la suya. A pesar de que éramos vecinos y que nuestras casas no estaban tan separadas, este amigo no volvió a ser visto por ningún lado. Tiempo después de la desaparición de Ernesto, se presentó la desaparición de otro pequeño. Verás, en ese tiempo yo tenía alrededor de 13 años. No era un niño pequeño, pero tampoco era lo suficientemente grande como para cuidarme solo en la calle. Este tipo de avistamientos extraños que se empezaron a dar con las desapariciones de estos dos niños llevaron a todos los habitantes del pueblo a realizar diferentes organizaciones de búsqueda, así como también un patrullaje personal en donde cada casa tenía que hacerlo por día. A pesar de que los padres de Ernesto sí dieron aviso a las autoridades, ellos en realidad no hicieron nada. Solamente nos dijeron que lo más probable era que mi amigo hubiese intentado cruzar al otro lado, ya que nosotros vivíamos en Tijuana. Y aunque sí, era posible que eso hubiese ocurrido, los padres de Ernesto y nosotros como sus amigos no teníamos conocimiento de que éste intentara hacer algo así para alejarse de su familia. Por esos días, ninguno de nosotros tenía trabajo, y aunque sí carecíamos de comida y de muchas facultades económicas también, nadie tenía en mente cruzar hacia los Estados Unidos, por lo que la teoría de los policías se me hacía hasta cierto punto bastante tonta. Era como si de alguna manera estos tipos evitaran hacer bien su trabajo, por lo que los vecinos, tanto sus padres, los míos y toda la gente del pueblo, decidió comenzar con estos rondines de patrullaje para ver si es que había algún maleante o alguna organización peligrosa que se estuviese robando a los niños. Pasaron los días. Estos se hicieron meses, y por desgracia, jamás se dio con el paradero de Ernesto y del otro muchacho. Así que, poco a poco, las historias que contaba mi abuela y algunas otras personas mayores del pueblo empezaron a sonar más fuerte por las calles, llevándonos a creer que posiblemente algún brujo o algún nahual había cometido tal acto.
Y aunque no estábamos seguros del todo, creíamos muy adentro de nuestros corazones y de nuestras mentes que tal vez esa podría ser la respuesta ante las desapariciones. Pareciera como si los ancianos y ancianas del pueblo supieran más del pasado que del propio presente. Todo cambió una noche cuando, durante la ronda de patrullaje, uno de los vecinos mencionó que había visto una criatura bastante extraña, la cual tenía la similitud a un perro, solo que este perro se encontraba caminando en dos patas. El vecino, al ver a esa enorme criatura, comenzó a dar aviso y a gritar para que todos los demás salieran al mismo tiempo. Lo que el hombre no se esperaba era que esa cosa se fue corriendo en dos patas, con dirección hacia un pequeño monte que estaba cerca del rancho. Muchos vecinos lo tacharon de loco, mientras que la gente mayor le creían rotundamente a ese hombre, diciendo que lo más probable era que los nahuales hubiesen regresado por la zona. Al encontrarse con diferentes puntos de vista, los vecinos optaron por hacer expediciones o ciertas búsquedas en el monte, lo cual llevó a muchos problemas más fuertes, porque durante todas esas exploraciones en el monte hubo personas que llegaron a desaparecer. Ya no solo niños, me refiero hombres y mujeres que decidieron ir a investigar qué es lo que posiblemente podría esconder ese monte. Los ancianos decían que debían de ir bien protegidos, tanto con ciertos collares especiales como con algunas armas de índole religiosas, es decir, con ciertos rosarios, algunos escapularios, cruces, una Biblia, agua bendita y demás. Finalmente, el tiempo continuó avanzando y para ese momento yo ya tenía 17 años de edad. Te puedo asegurar que el número exacto de personas que llegaron a desaparecer en el monte es un número bastante desconocido. Pero mi familia y otros habitantes del pueblo creemos que se llegó a tratar de al menos 20 personas, en donde niños, hombres, mujeres y de todo tipo llegaron a desaparecer por completo. Mi abuela me decía que hace muchos años ella, algunos vecinos y padres de ellos llegaron a encontrarse con este tipo de criaturas y que de alguna manera ellos lograron hacer un pequeño acuerdo para poder vivir en paz. No fue explícita con el tipo de acuerdo, pero a como yo le pude entender, ella se refería a que estos seres exigían que se respetaran sus tierras. De igual manera, los habitantes del pueblo querían que sus familiares no fuesen atacados. Lo curioso y más extraño de toda mi historia es que en el monte se empezó a hacer ciertas construcciones de nuevas viviendas. De esto te estoy hablando de la época de los años 70. Y es como en muchas ciudades, que muchos cerros terminan siendo invadidos para construir ciertas casas, ciertas torres de energía o X cosa
que sea de un rango fundamental para que muchas personas puedan vivir en una determinada comunidad. Estos detalles que te menciono son lo que hacían que mi abuela pensara que tal vez por esas razones estas criaturas habían vuelto, como si ellas o esas cosas se sintieran invadidas dentro de sus propias tierras, y el acuerdo que sin firmar nada y sin hablar entre ellos se había pactado de alguna manera silenciosa. Las personas que estaban haciendo este tipo de obras y estas construcciones finalmente habían invadido sus tierras, y que por esa razón ellos estaban atacando a la gente del pueblo. Créeme que al escuchar eso de mi abuela se me hacía una historia sacada de una película. Lo extraño era que no solo ella decía esto, sino gran parte de los ancianos de toda la comunidad, como si de alguna manera ellos retomaran lo que había ocurrido muchos años atrás, llevándonos a pensar y también a creer que posiblemente las tierras ni siquiera eran de nosotros y que estos seres nos las habían prestado momentáneamente, pero ya se les hacía un gran abuso lo que las autoridades estaban haciendo al expandirse. Te repito, jamás se encontró el paradero de mi amigo Ernesto, ni del otro chico, ni de todo ese número de personas que fueron a hacer las exploraciones a ese monte. Y como si fuera poco, tiempo más adelante, esas construcciones se quedaron en obra negra. Inclusive, hasta hoy en día, te puedes dar una vuelta cercano al monte y te darás cuenta que hay muchas casas que no se terminaron de construir y que se quedaron así, en el olvido, con algunos rasgos y detalles de una cimentación o de pocas cosas que llegaron a ser. No sé si las autoridades o algunos miembros de la constructora llegaron a ver cosas aterradoras. Y claro, en ese tiempo nadie iba a decir nada, si de por sí a toda la comunidad nos tachaban de a locos, en especial a los adultos mayores. Solo que me pregunto, entonces, ¿por qué dejaron de construir en ese lugar? Y a pesar de que he tenido muchas veces esta conversación con mi madre, con mi padre, algunos hermanos, vecinos y demás, nadie de nosotros puede comprender por qué se detuvieron. Y tampoco qué fue de todas esas personas que desaparecieron en esos años. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece este relato? En lo personal, considero que las zonas rurales guardan más secretos de los que uno puede llegar a conocer. A pesar de que este tipo de sitios me fascinan, hay algo muy adentro de ellos que sí me hace sentir un miedo que no puedo explicar, sobre todo cuando me estoy adentrando mucho, ya sea en un bosque, en algún monte o en alguna zona boscosa. Es una sensación que yo he llegado a sentir. Me gustaría saber cuál es la opinión de cada uno de ustedes. Por favor, déjenla en la caja de comentarios. Les recordamos que pueden compartir su relato a través de nuestro WhatsApp. Siéntanse con la confianza de poder compartir cualquier relato con nosotros. Les recuerdo que yo soy Damaso y por favor,
no se despegue de este canal, que todavía tenemos más relatos nocturnos.